Hola, bienvenidos a Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. Soy Julio César Mejías, les saludo desde La Habana, Cuba. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la aplicación del artículo 148 de la Carta Magna, por medio del cual está facultado, en casos de conmoción nacional, de llamar a elecciones presidenciales y legislativas. O sea, en los comicios anticipados que se convocarán, serán elegidos la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional, que es el nombre del Parlamento ecuatoriano, y así como el nuevo presidente de la República. ¿Qué gana Lasso con esa decisión? Recordemos que el mandatario se encontraba encima de la olla de un volcán llamado juicio político, abierto precisamente por la Asamblea Nacional, que de proceder hubiera implicado su destitución. Un escenario que permitía el ascenso del actual vicepresidente Alfredo Borrero, quien por cierto no hacía mucho había retornado al país tras un extenso periplo por Washington. Volvamos con Lasso. Al decretar la muerte cruzada, ¿qué implica pedirle al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de nuevos comicios generales? Lasso logra un margen de al menos 3 meses para intentar cambiar la correlación de fuerzas, pues ahora mismo la mayoría de los aliados que tuvo al inicio de gobierno le han retirado su apoyo. Y también ganar algo de legitimidad, habida cuenta de que su partido, la formación Creo, se encuentra en su peor momento político. Precisamente para conocer más detalles sobre la álgida situación que se vive en dicha nación suramericana, Mundo 2020 se conecta en directo con nuestra colega Adriana Robreño, corresponsal jefa de Prensa Latina en Quito. Adelante, Adriana. Sí, Mejías, muchas gracias. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Mundo 2020. Como anunciabas, hoy estaremos hablando sobre el escenario político que vive Ecuador, principalmente luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada en medio de un proceso de juicio político en su contra. Para el análisis contamos con la presencia del historiador Juan Pacimiño, quien es profesor universitario y también miembro de honor de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. Gracias por aceptar esta entrevista para Cubavisión Internacional y Prensa Latina. Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que nos ven y particularmente a estas agencias tan importantes de Cuba. Juan, es evidente que este decreto de muerte cruzada indica una derrota para el presidente Guillermo Lasso y su gobierno, pero ¿podemos decir que alguien gana con esta situación que se vive hoy aquí en Ecuador? Bueno, históricamente cierto es que es una derrota, porque si contemplamos que Ecuador inicia su actual época democrática en 1979, en estos 40 años es el único presidente que ha sido sometido a un juicio político y que lo ha evitado al decretar la muerte cruzada. Es decir, se va a la Asamblea, pero también se va el Ejecutivo. No había otro respiro para el presidente que esta salida. Y siendo una derrota del gobierno, hay que entenderlo más lejos que la derrota del presidente como tal, porque es una derrota del modelo económico que tenían todo este sector, porque es un sector de neoliberales y empresarios que creían que administrar el Estado es casi como ser un gerente de banco o un gerente de empresa. Fracasaron y a buena hora que se demuestra una vez más en 40 años que este tipo de gobiernos empresariales no tienen las soluciones debidas para el bienestar y el desarrollo de estos pueblos. Y de otra parte, ciertamente que crea una oportunidad para que mediante las elecciones que habrá para el Ejecutivo y para el Legislativo, se reordenen las fuerzas del país. El problema que veo yo es, ¿y quién podrá representar a este enorme sector de capas medias, populares, trabajadores e indígenas, que asumen ser progresistas, demócratas, de nueva izquierda? Cierto es que la Revolución Ciudadana, el partido UNES, el partido que ha encabezado y liderado constantemente el expresidente Rafael Correa, tiene una fuerza electoral importante. Pero más allá de este sector, hay esto que podríamos llamar
una izquierda, un progresismo, un sector democrático que es mucho más amplio que el progresismo que representa la Revolución Ciudadana. Pero sin duda hay una derrota del gobierno que crea una expectativa de recambio en el orden político a través de las elecciones. Y en este periodo que viene ahora, en el que Lasso podrá gobernar mediante decretos, ¿qué riesgos corre la ciudadanía? El mayor riesgo que podría analizar es que utilizando el mecanismo de los decretos leyes de emergencia, que aunque deben pasar por el aval que le dará la Corte Constitucional, sin embargo, conociendo cómo es el ambiente, como diríamos en el Ecuador, leguleyo, los abogados asesores, bien pueden pintar un panorama sutil de un decreto ley, por ejemplo, para reformas que desde mi punto de vista lo que harán es apuntalar, fortalecer, consagrar aún más este esquema neoliberal empresarial en que venimos desarrollándonos en Ecuador desde el 2017, primero con el gobierno de Lenín Moreno y ahora con el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces pueden aprovechar esto para meter cualquier tipo de cambio que han querido desde hace tiempo, particularmente la reforma laboral. Pretenden que el Ecuador sea un país similar en reformas laborales como el que es ahora Brasil, que tiene una flexibilización terrible, o Colombia, el presidente Gustavo Petro tiene la intención de cambiar eso, pero a esos niveles de flexibilidad laboral que afectarían las horas que ya hemos consagrado, 8 horas al día, 40 a la semana. El propio ministro de Trabajo del Ecuador había anunciado que uno de los decretos que tiene el presidente es esta flexibilidad. Pero ya se anunció, y de hecho está presentado un primer decreto que es la reforma tributaria, supuestamente para aliviar impuestos a la clase media. Pero enseguida viene otro decreto que ya está anunciado, que es el de zonas francas. De zonas francas es una especie de construir un paraíso de comercio exterior libre, y probablemente allí se introduzca probablemente también una reforma laboral. Yo creo que más apuntarán a esto, a fortalecer una reforma laboral precarizadora, además de fortalecer las capacidades de las rentabilidades privadas, achicando o manteniendo cercado al Estado y sus capacidades de control. Creo que serán reformas ultra neoliberales las que pretendan en estos 6 meses. Sí, van a tratar de hacer en 6 meses lo que no han hecho en 2 años. Lo anunció el propio presidente. Bueno, tienen una mentalidad caduca para el tiempo contemporáneo, porque incluso el neoliberalismo latinoamericano se ha demostrado que es nefasto para el desarrollo de nuestros pueblos, pero siguen con esas ideas. Entonces va a ser difícil que en 6 meses cambien, dudo mucho que vayan a cambiar. Van a seguir y persistir con este modelo para introducir los cambios que, dicen ellos mismos, les falta. Profesor, a raíz de la muerte cruzada, se esperaba quizás internacionalmente que hubiera manifestaciones en las calles de Ecuador, quizás en protesta contra ese decreto. Sin embargo, eso no ocurrió, no ha ocurrido. ¿A qué cree usted que se deba eso? ¿La ciudadanía lo ve como una esperanza? ¿Esperará quizás esos decretos de corte neoliberal? ¿Por qué esta situación se ha dado de calma relativa? Porque hay una situación de inseguridad que no se puede decir que Ecuador está en calma total. Creo que se debe a un momento de expectativa. Movilizar ahora fuerzas en esta coyuntura en que debía esclarecerse primero el panorama de si se hace muerte cruzada o se le destituye al presidente, creo que había una evidente estrategia de expectativa de los movimientos sociales. No hay que olvidarse en todo caso que hay una debilidad del movimiento de los trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores del FUT es un frente muy débil. El movimiento indígena, que es el movimiento más fuerte del Ecuador, ha sido golpeado tanto en el gobierno de Lenín Moreno como en el gobierno de Lasso. Y corre el riesgo de que con esta nueva ley de seguridad, incluso corre el riesgo de que hasta el propio movimiento indígena lo vinculen como un movimiento terrorista. O sea, todas estas condiciones seguramente la tomaron en cuenta porque entre los líderes, por ejemplo, el líder Leonidas Issa, líder del movimiento indígena, si bien ha reaccionado en contra de la muerte cruzada por la causal
que adoptó el presidente, grave conmoción interna, que no existía en el Ecuador, no existe. Entonces, claro, cuestiona eso, pero al mismo tiempo dice, y nosotros vamos a decidir colectivamente con las organizaciones indígenas qué haremos al respecto. Entonces, creo que estamos en un momento de expectativa y de estrategia de observar cómo se viene el panorama, porque si se agudizan las leyes, estas flexibilizadoras, entre otras, por ejemplo, vamos a suponer que se quiera privatizar, aunque la ley lo prohíbe, privatizar la seguridad social, creo que entonces ahí se acumularán fuerzas que protesten. O si es que se va a hacer esta reforma laboral que pretenden desde hace tiempos, de que se rompa con los derechos laborales históricamente conquistados, creo que también vendrá una reacción social. Y no hay que descuidar lo que tú dices, la inseguridad. O sea, el Ecuador tiene un problema de seguridad actualmente, que claro, este tipo de derechas económicas y políticas le atribuyen a Correa, todo es culpa de Correa, ¿no? Todo, que pasa por la calle algo, ya es culpa de Correa para ellos. Entonces, en su lógica, la inseguridad supuestamente es herencia de lo que Correa pactó y tonterías que hablan, pero en todo caso la inseguridad está presente y el gobierno actual no ha sabido resolver esta situación. No, ni lo podrá hacer en los No lo podrá hacer, no lo podrá hacer. Vamos a hacer una pausa, profesor, en nuestra conversación. Vamos a La Habana y en instantes estaremos de regreso para conversar y profundizar un poco en lo que será el proceso electoral anticipado que vivirá Ecuador. Continuamos con Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. Como quiera que la elección del presidente, en el caso de Ecuador, puede extenderse a una segunda vuelta cuando ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta en la primera ronda, pues ello implicaría que el lapso de estancia de Lasso en el gobierno podría prolongarse en medio de tácticas dilatorias. Un lapso que casi seguramente aprovechará para intentar un reordenamiento de las fuerzas de la derecha abocadas a una crisis tras los comicios seccionales de febrero último, en los cuales los movimientos de la izquierda y partidos progresistas prácticamente arrasaron. Por ejemplo, la plataforma Creo, la del presidente Lasso, no logró ganar ninguna prefectura, mientras la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa, ganó 9 de las 23 prefecturas del país, incluidas las dos más pobladas, Guayas y Pichincha, así como 50 de 221 alcaldías, entre ellas las de las dos ciudades más importantes de la nación, la capital, Quito, y Guayaquil, esta última gobernada durante los últimos 30 años de forma ininterrumpida por el derechista Partido Social Cristiano. El otro gran adversario de Lasso, el partido Pachacuti del movimiento indígena, logró 6 prefecturas y 26 alcaldías. En resumen, la actual situación en Ecuador la caracteriza la fragmentación política y la pérdida de credibilidad gubernamental, además de una violencia exacerbada en los meses recientes. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Debajo en sus pantallas tienen nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. Siga con nosotros en Mundo 2020, pues ya volvemos con nuestra colega Adriana Robreño y su invitado desde Quito, la capital ecuatoriana. Sí, Mejías, estamos de regreso con el profesor Juan Paz Imiño aquí desde Quito. Profesor, lo decíamos hace un rato, ya se preparan aquí en Ecuador, las autoridades electorales ya están trabajando en un calendario para unas elecciones anticipadas, unas elecciones relámpagos en 90 días, todo tendrá que ser muy rápido, la campaña, todo eso. Pero, ¿qué propuestas o movimientos políticos tienen más oportunidades de avanzar o incluso de llegar a la presidencia en el actual contexto? La Revolución Ciudadana, el partido que ha encabezado el presidente Rafael Correa, tiene una aceptación ciudadana muy amplia, a tal punto que en las elecciones seccionales y locales de febrero de 2023,
han triunfado en una serie de alcaldías, prefecturas y consejos municipales y provinciales. Entonces, tiene una evidente fuerza. Pero podrán confiarse. No deben confiarse, habría que decirlo así. Pero las presidenciales y para la Asamblea, bueno, ahí se medirán con fuerzas que intentarán, primero, que no triunfe ningún sector progresista. Nosotros tenemos un verdadero bloque de poder, de derechas económicas ante todo, que están los grandes empresarios, los grandes medios de comunicación, están el capital internacional, están los intereses de los propios Estados Unidos, está en juego los intereses de las derechas económicas y políticas latinoamericanas y sumemos a todo ello, claro, los partidos de la derecha que están representando este bloque. Entonces no es un bloque despreciable porque sigue unido a pesar de ciertas contradicciones entre líderes como Jaime Nebot en Guayaquil y Guillermo Lasso en Quito. Sí, hay esa contradicción, pero el bloque de poder es muy sólido, entonces no van a dejar que un gobierno progresista, demócrata, de nueva izquierda, surja tan fácilmente. Así es que en las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo nos vamos a tener que enfrentar con este enorme bloque. Y de hecho ya hay algunos candidatos, más bien diría yo individuales, más que todavía representantes de las fuerzas políticas que se articulan. La Revolución Ciudadana no ha planteado todavía un candidato, entonces veremos qué pase. Y veremos qué tipo de asambleístas también plantean. Pero ya en las otras fuerzas están sonando nombres, ¿no? De eso quería preguntarle sobre Jan Topic, esta figura que quiere apoyar el Partido Social Cristiano, que ya de hecho lo anunció. Se le llama un outsider dentro de la política y este tipo de figuras que vienen de fuera a veces sorprenden. Pero mira tú que viendo el currículum de este señor es, como él se ha definido en uno de los videos que circulan, es un soldado de la guerra, ¿no? Y se vanagloria de ello. Bueno, no quiero utilizar otra palabra, pero este es un candidato de la ultraderecha política del Ecuador. Está también el candidato Yacu Pérez, que terció en el año 2021 y que parecía la alternativa al correísmo. Bueno, ya ha pasado el tiempo bastante claro como para que también se clarifica quién es la figura de Yacu Pérez. Entonces sería por lo menos insensato que los sectores progresistas otra vez sigan viendo en él una esperanza. Hay un vicepresidente de Lenín Moreno que también ha dicho que puede postularse. Todo esto, pero en general todos estos sectores son, como ellos mismos dicen, lo que quieren es impedir que vuelva el correísmo. Ese es su norte, su guía, su fijación mental, su fijación política, y por eso mismo creo que puede ser incluso más fácil derrotarlos, porque en el sentido de que no tienen una propuesta nacional correcta, coherente, como para construir un país distinto. Por ese lado hay ese vacío, pero naturalmente no es tan fácil tampoco si todos estos sectores tratan de representar a fuerzas anticorreístas, que quiere decir fuerzas antiprogresismo, antiadelanto, anticapas medias, sectores populares, trabajadores indígenas, afros, etcétera. Entonces es esa la orquestación y la polarización del Ecuador, porque a mí me parece que lo que estamos ahora es viviendo una polarización entre dos modelos. El modelo que podríamos llamarle modelo económico empresarial y neoliberal, y yo he agregado en varios de mis escritos, y además oligárquico, porque reviven antiguas actitudes, comportamientos y visiones de lo que era la oligarquía de inicios del siglo XX, es increíble. Entonces, bueno, ese modelo económico, empresarial, neoliberal, oligárquico, frente a un modelo de economía social. Si no se trata de plantear ahorita el socialismo, ni mucho menos, no. Un modelo de economía social, simplemente que garantice que el Estado pueda cubrir educación, vivienda, clínicas, hospitales, etcétera, es decir, medicina y los servicios básicos como seguridad social, registro civil, etcétera, que fueron destruidos desde el gobierno de Lenín Moreno y no se han recuperado con el gobierno de Guillermo Lasso. En el Ecuador, la crisis política tiene como base la polarización debida a que el modelo empresarial concentró la riqueza y privilegió los intereses de una élite social en el Ecuador.
Y esa élite no está dispuesta a que se tope 1 milímetro de sus intereses. Entonces, la polarización ha venido creciendo y ojalá las elecciones, con el triunfo de sectores progresistas, pueda alterar este programa que han venido desarrollando y desmontar definitivamente el modelo. Yo creo que hay que sepultarlo lo más pronto que se pueda. ¿Cree usted que existen condiciones para un frente, alguna coalición desde el punto de vista del progresismo, quizás entre el movimiento indígena, la Revolución Ciudadana? ¿Existen condiciones para eso? Partamos del hecho de que en 2021 y en 2017, cuando se eligió a Moreno primero, 2017, y el 2021, cuando se eligió a Lasso, el sector progresista actuó dividido, pero también se han aprendido las consecuencias de esa división y especialmente en la situación actual con el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, me parece que hay factores más favorables para la convergencia, porque ya han visto que continuar en esta división no permitirá el triunfo del sector progresista. Tenemos condiciones favorables en América Latina, el triunfo de Lula, el esquema que Lula seguirá montando para una internacionalización latinoamericanista es importante. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México también es importantísima y Gustavo Petro, que se está convirtiendo en un verdadero líder latinoamericano de opinión y de también un esfuerzo que coordina a estos sectores progresistas, junto con el presidente de Argentina. El presidente de Chile un poco nos ha resultado cuestionable, pero en todo caso hay un sector de los grandes países de América Latina que enfocan el latinoamericanismo y el progresismo, entonces tenemos por ese lado también condiciones favorables. Pero de otro lado tenemos otros países y tenemos el imperio que siempre estará buscando que el americanismo monroísta sea el que rija en la región. En un mundo cambiante, ¿no?, en que el monroísmo ya está caduco. Después de 2 siglos, el monroísmo está caduco porque han emergido potencias como China, Rusia, los BRICS, y ya la hegemonía de los Estados Unidos está en quiebre. Pero eso no implica que actualmente hayan perdido el poder, pues. Siguen con un enorme poder, es una enorme fuerza, y de allí que es necesario fortalecer el latinoamericanismo, que también tiene que reivindicar, claro, a Cuba, Venezuela, toda esta situación de un bloqueo injurídico, ilegal e inhumano. Pero bueno, estas son fuerzas internacionales que convergen. Pero en el Ecuador, insisto en esta idea, creo que se han creado mejores condiciones como para una convergencia de los sectores progresistas, democráticos, de nueva izquierda, como para plantear un proyecto político que triunfe electoralmente en este año, porque las elecciones van a ser agosto del 2023, entonces esperamos que sí. Solamente quien gane en este momento solamente podrá gobernar hasta 2025. Claro, ese es un límite, ¿no? Esa es una falla no previsible de la Constitución del 2008. Se creyó que el sistema era bueno, se va el presidente, se va la asamblea, se reestructura, pero el que viene queda solamente 1 año y medio gobernando, es decir, hasta el 2025. Entonces también eso hay que pensar, un presidente de transición en definitiva, que pueda preparar el camino para que el 2025 entonces se tome ya el camino normal de los 4 años de ejercicio gubernamental y con ello se fortalezca. Supongamos que gane la derecha en el 2023. Creo que las perspectivas son más difíciles para el país porque entonces para el 2025 se prepararán igual para dominar 10 años más, 20 años más. Han venido dominando prácticamente, de los 40 años, han venido dominando casi los 35 años, con el esquema de economía empresarial y de vínculo de ese sistema a la derecha política. Esperamos que todo esto pueda cambiar, pero yo no me quiero negar a la esperanza de que hay condiciones favorables para una unidad que permita el triunfo en 2023 y el 2025. Esperemos que así sea. Lasso llega a 2 años de poder, bueno, se le van a acabar pronto, pero llegó a los 2 años de mandato. ¿Qué legado deja para Ecuador? Como suele hacerse una especie de recuento de obras, no hay nada.
Yo creo que a ellos les, como empresarios y gerentes, y que son los que saben hacer la riqueza, transformar el país, bueno, se ha demostrado que lo que han estabilizado es la economía del privilegio, la economía de la élite económica más rica del Ecuador que ha polarizado la sociedad. Si es que uno examina todos los índices sociales, y podemos acudir a un organismo ni siquiera nacional, a un organismo internacional, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Acaba de publicar el último informe del panorama social de América Latina. Bueno, el Ecuador, entre los países latinoamericanos, es un país que desde el 2017 viene descendiendo en cuanto a índices sociales, aunque la economía parece que funciona bien, tenemos estabilidad en cuanto al presupuesto y a los fondos de gobierno, ingresos, egresos, todo esto lo han logrado hacer porque esa es su idea, que los índices macroeconómicos se estabilicen. Sí, algunos están estabilizados. De hecho, el presidente suele hacer propaganda y ha dicho, tenemos la menor inflación de América Latina. Sí, pero en un país dolarizado. Cuidado, se olvida ese otro elemento. Si es que uno observa ya los datos, crecimiento del Producto Interno Bruto, el ingreso nacional, el comercio externo, con la firma de estos TLCs, vamos a ver las repercusiones que tiene la producción dentro de pocos años, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido en otros países, la caída de esta productividad. Pero sobre todo me refiero a los índices sociales. Todos los índices sociales están caídos. Entonces, en ese panorama, ¿cuál es la herencia que deja el gobierno de los empresarios? Bueno, el desastre social que han organizado, más ahora la inseguridad que es inédita en nuestra historia. Entonces, ese es su legado y eso habrá que superar y es difícil hacerlo, no hay fórmulas, pero en todo caso ya sabemos que esto es lo que queda y que tocará empuñar una fuerte bandera de coherencia y de consolidación de un proyecto de transformación social y económico para el Ecuador. Muchísimas gracias, Juan, por estas opiniones, estas declaraciones para Cubavisión Internacional y Prensa Latina para el programa Mundo 2020. Gracias por sus opiniones. Muchas gracias y un sincero abrazo latinoamericanista. Así nos despedimos, ahora regresamos a La Habana. Gracias, Adriana. Que sigan los éxitos en tu labor allá en la tierra de la mitad del mundo. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Soy Julio César Mejías. Los invito a una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cubavisión Internacional.